Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cosas de Locas, Mamá y su Mundo Angelical. Ya me la aprendí, cada vez ya lo estoy diciendo mejor. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Les hemos estado contando un poco lo que ha sido mi vida, mi historia y ¿con qué seguimos? Bueno, no sé si quieras continuar con qué pasó después del terremoto, que decidiste compartir tus dones o bueno, más bien ser de ayudas a otras personas, ¿no? Sí, es verdad, pero yo preferiría mejor porque tú casi no has contado nada. Así estamos Todo bien, bien. no te Todo- preocupes. ¿Cómo lo viviste tú desde niña el hecho de tener pues, una familia diferente, una mamá así? Y bueno, también tu hermana, tú también canalizas, creo que cuando uno lo desarrolla, no sé si porque toda la familia lo está desarrollando al mismo tiempo, porque tenemos otra conexión o simplemente porque es como viste más normal, pues todos lo hacemos, ¿no? A ver, cuéntame tú cómo lo viste, porque déjenme decirles que sí, siempre decía, te voy a invitar a mi casa, pero me acuerdo una vez que invitó una amiguita de haber tenido como 10 años, 9 años, no sé. Y llegó y dijo, estábamos comiendo y no sé qué pasó, qué le dije a la niña o qué hice en ese momento. Y le dice a su amiga, ves, te dije que podías venir a mi casa, pero que mi familia no era muy normal, que mi mamá no era normal. Y yo, gracias. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo viviste tú? Desde niña nunca te he preguntado eso. Bueno, antes de empezar, quiero hacer una pregunta. ¿Vas a seguir dando de comer después de ventilar esto? O sea, que quede bien grabado ante las cámaras, Que no va a haber que no va a haber represalias. represalias, que va a Exacto. seguir viviendo. No, no veo. No, sí, sí me da de comer, ¿eh? Em, qué buena pregunta. ¿Cómo lo viví desde que era niña? Pues yo creo que es un poco, pues, raro en el sentido, o sea, no raro, normal, porque al final crecí con eso, o sea, no... Sí, sí sabía que, o sea, me daba cuenta que no era una familia, que no estaba en una familia como muy convencional, se podrá decir tradicional. O sea, veía las familias de mis amigos y era como, pues la mía no es así. O sea, ya empecemos con el hecho de que muchos de mis amigos seguían con sus papás casados, ¿no? Y yo creo que, pues ustedes fueron casi los primeros que estaban divorciando, o se divorciaron más bien. Es que yo ni siquiera me acuerdo de ustedes juntos, la verdad. Yo creo que estaba muy pequeño, o sea, 3 años. Tengo vagos recuerdos, pero no muchos. O sea, los recuerdos que tengo con ustedes también son, pues, que siguieron trabajando juntos en el spa y pues yo estaba todo el tiempo ahí con ellos. Entonces, pero sabía que no estaban juntos. O sea, como que siempre tuve muy claro que ustedes ya no estaban juntos y pues ya ahí ya empezábamos con que era una familia, pues, diferente a la tradicional, ¿no? Y luego, pues, es verdad que a pesar de que todos, o sea, vivimos como, pues digo vivimos porque fue así, los procesos de, pues, de la separación, de todo lo que ya contaste que sucedió, pues como que cuando los dos tomaron su camino, cada uno por su lado, porque estuvieron trabajando juntos, pero pues cada quien su vida diferente, yo me quedé a vivir contigo, mi papá se quedó pues en otra casa, o sea, como que vivir contigo, pues sí, me daba cuenta que pues no eras una mamá pues, también tradicional, ¿no? O sea, al fin y al cabo con la que más conviví fue contigo. Pero pues tampoco lo viví como mal, o sea, decía como, bueno, pues es diferente y está bien. Y pues también a cierto punto era divertido porque pues eras más liberal que otras mamás. O sea, yo veía muchas mamás que era como, te comes todo lo del plato y si no, no te levantas. Y la mía era como, no la quieres, ahí déjalo, ahí no te lo comes. O no lo quieres, no pasa nada, cómprale otra cosa. O sea, no era como, no me obligabas a tantas cosas. O sea, sí había reglas, pero no como lo que veían otras madres. Es como que también ahí, pero pues, No lo obligaba a tantas cosas y creo que lo que les decía el otro día, perdón que te interrumpa, pero tengo que contar esta anécdota, de que ellos vienen a enseñarnos estas nuevas generaciones y si alguno se identifica conmigo que tienen hijos,
van a saber que ellos vinieron a cambiar nuestra forma de educar, nuestra forma de ver la vida y todo, ¿no? Porque a mí sí me tocaba de te comes lo que hay porque pues, es lo que hay, ¿no? Y si no, no comes. Y aparte siempre te chantajeaban de, hay otros niños que no tienen que comer y tú desperdiciando y todo. Y entonces uno pues comía y comía y comía y después te decían, ¿por qué estás gordito? Pues, ¿no? Porque me comía lo que había, ¿no? Entonces, pero me acuerdo una vez que estaba muy chiquita, iba en el kinder, iba a ser el O kinder. sea, yo en el kinder siempre haciendo Sí, mis... y le daban una sopa que no Ay, nos ya sé cuál. gustaba. De Este, brócoli. Señores, no le den, por favor, sopa de brócoli a los niños. Los trauman, es la única cosa que no como. y entonces nos mandaron llamar de la escuela y bueno, nos avisaron que la niña no quería comer la sopa y no sé qué. Entonces estábamos comiendo y su nana estaba comiendo también ahí con nosotros y le da sopa, ¿no? Y le digo, sí, porque en la escuela ya nos dijeron que no la quiere comer. Y ella dice, ¿y por qué me la voy a comer? Pero estaba chiquita, de haber tenido 3 años, menos, porque si estás en el kinder, está en, sí, ¿no? Sí, Ah, más o menos. no, 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 a los entonces tres sí, años. entre ya con las edades, bueno, estaba chiquita, y entonces dice ella, ¿y por qué me la voy a comer? Si me hace daño, no me gusta, ¿por qué me quieren obligar a comerla? Y nosotros, ¿por qué te la tienes que comer? Y yo le dije, a mí mis papás me decían, te la comes porque te la comes, ¿no? Y me acuerdo que nos contestó, dijo, por eso llegan a 40 años y no saben lo que quieren, porque permitieron que sus papás decidieran hasta lo que iban a comer y yo así, "Sops", y yo. Y volteé a ver a Carmen, nos volteamos a ver y nada más las dos así como, porque aparte yo estaba en mi crisis existencial del divorcio y que verdad, no sabía si divorciarme, no sabía qué quería de la vida y todo. Y ese sí fue así como, ¡fum! Y entonces ya dije, bueno, ya no la voy a obligar a ver nada, tiene razón, porque yo no sé ni qué quiero hacer con mi vida. Entonces, yo creo que esa parte sí, los hijos hoy en día nos enseñan mucho de cómo educarlos, ¿no? Ha sido un proceso también para nosotros aprender que los niños pues, también tienen derechos y que antes nuestros derechos, pues la verdad es que se los pasaban por su gana porque era niño y te tenías que aguantar. Yo quiero Y, aclarar otra cosa. O sea, tal vez también se puede malinterpretar e ir por el lado de, o sea, permites que el niño te diga, haga lo que quiera y que no le pones no, reglas. O sea, tampoco va por ahí. Es verdad que yo me considero, y lo has dicho tú, desde niña siempre tuve muy claro y siempre tuve muy claro como las cosas. Lo que comentábamos en uno de los podcasts anteriores es, o sea, como el hecho de que yo quería estudiar arquitectura fue algo que decidí desde muy pequeña, como venirme a Italia también era un sueño que quería. O sea, siempre he sido alguien que tiene, digamos, una claro, cabeza muy, pues no es cuadrada, pero sí con reglas, o sea, como, pero son reglas internas en el sentido de que quiero un objetivo y me gusta, pero siempre intento justo no transgredir, no hacer daño a los demás. O sea, si sé que es algo que yo quiero y solo influye en mí más que nada y no estoy haciendo un daño a los demás, también intento ser empática, ver en otros puntos de vista. O sea, no es el hecho de yo impongo lo que yo quiero y tú, mi mamá, ahora tienes que hacer lo que yo quiero porque no me quiero comer la sopa. O sea, tampoco era eso, en realidad es que era que yo sabía que esa sopa no me gustaba y la pasaba muy mal, o sea, sufría mucho comiéndomela. Me pasó muchas veces que también en casa de amistades había comida que yo nunca estuve acostumbrada a comer, no me gustaba, en casa no era algo que acostumbrara y muchas veces me comía esa comida porque me daba, pues me sentía mal porque estaba siendo invitada en esta casa, no quería rechazar la comida, sabía que pues, siempre, eso sí me inculcaron mucho como siempre a respetar a los demás, a agradecer lo que me daban, pues sentía mal rechazarlo, pero regresaba a casa y estaba una semana vomitando porque no era algo que me gustara, o sea, era algo que me había estado muy mal, no me gustaba y lo reí. Pues, a veces también después aprendí que a veces hay que también aprender a decir no, porque muchas veces con tal de no exacto. hacerle daño a los demás, accedes a todo y después te terminas haciendo daño a ti mismo. O sea, puede ser desde una sopa, pero después creces y te das cuenta que siempre has dicho sí, sí, sí por no transgredir a los demás y te terminas haciendo daño a tú mismo en decisiones Bueno, más complicadas. exacto, ese es un buen punto porque efectivamente yo tampoco estoy de acuerdo en que los hijos tienen, bueno, sobre todo cuando son pequeños, no tener educación, no tener reglas, porque
a veces sí lo ves que hay los niños que pues no tienen ningún control, ¿no? Y tampoco está bien porque lo necesitamos, ¿no? Como seres humanos, a veces sí necesitamos tener una guía, que es saber qué cosa está bien y qué cosa está no, sin imponer, sin maltrato, sin gritos, sin golpes. Bueno, eso es parte de lo que yo siempre digo, o sea, no hay que maltratar al otro, siempre tienes que tratar a los demás como te gustaría que te traten, aunque sea a veces uno pues puede cometer errores, puedes, a lo mejor estás muy estresado y gritas o no sabes cómo reaccionar o cosas así, ¿no? Pero en medida de lo posible tratar de no ser tan duros con los niños, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi época sí había muchos niños que los maltrataban mucho y pues sí, es muy feo y lo veo también en terapia cuando vienen que pues lo que sufrieron de niños por los padres que los agarraban con el cinto o los golpeaban mucho y eso pues no está padre. Así es que yo creo que siempre hay que respetar y no ocurrir en ese maltrato, ¿no? De los niños, de las personas adultas, de quien sea, ¿no? Y yo creo que como dice, a veces el no saber decir que no, que fue algo que nos inculcaron mucho a nosotros, te aguantas porque así lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, las famosas frases que nos decían, y pues al final eso es lo que nos lleva a una vida de sufrimiento, ¿no? De estar mal. Entonces, por eso para mí, es decir, tenemos que empezar a abrir un poquito la mente y yo no digo que ellos sean los que tengan, los niños, que decirnos cómo actuar nosotros, pero nosotros sí también darnos cuenta que hay otras formas de educar, que la que nos enseñaron a nosotros, pues como dicen, mira cómo me dejó o cómo nos dejó, ¿no? Y también tratar de ver el lado pues como no cerrarnos tanto y sí reflexionar, y como a mí me hizo reflexionar esa frase, de que, pues sí, desde niña me dijeron, cállate y come y cállate y no digas esto y no lo otro, y siempre saluda, una cosa que, por ejemplo, yo les inculqué mucho siempre al de hablar de usted a las personas mayores, y me acuerdo cuando llegaban sus amiguitos de la escuela, una vez llegó una niña de 6 años y, ¿qué onda, Nadia? ¿Cómo estás? Yo así de... Ella ya me decía, relájate, mamá. Pero son la educación que recibimos, ¿no? Y hoy en día, pues ya casi nadie lo usa y hasta se ve mal, ¿no? En algunas, por ejemplo, aquí en Italia lo ven mal que uno... En España, o sea, en España Sí, me ha pasado que la gente me dice como, no estoy tan grande, háblame de tú, los padres de mis amigos, es como, me siento mal. O sea, sí hay momentos en los que me termino sintiendo mal porque es como, no, al contrario, no es por faltarte al respeto, es una señal de respeto hacia ti, o sea, y siempre les digo, me lo inculcaron, ¿no? Me dicen, háblame de tú, y entonces estoy así en la comida, tú, o sea, me cuesta, es una sí, barrera que tengo que romper porque es como, y ahora yo como le hablo de tú me siento mal. sí, pero pues son costumbres de cada país, de cada lugar donde vas y entonces, pues sí, en México es una falta de respeto que ya casi se ha perdido, ¿no? Pero sí, hablarle de tú a un adulto, ¿no? Pero pues tenemos que ir cambiando y yo digo conservar los valores que son importantes, o sea, eso Sí, sí. bueno, sobre todo el respeto. Es Ujú. verdad que una palabra no también no es como que te va a dar el respeto, no es como que a lo mejor puedes decir, usted vaya y ya saben dónde, ¿no? O sea, eso no. Pero bueno, entiendo que es también una señal de, son modo, una costumbre de respetar al otro, ¿no? O sea, hay muchos países, por ejemplo, que a los padres les hablan de usted, creo que es Sí, sí, Colombia, ¿no? sí. Sí. Pero dijiste A la algo pareja también. también, o Sí, sea, sí. pues, usos y costumbres de cada uno. Y yo creo que tocaste también un tema bien importante, que fue los niños, ¿no? O sea, también hay que respetar a los niños, eso es verdad. Yo creo que algo que también a mí a veces lo he visto muchas veces, es verdad que hay niños que son muy mal criados, me voy a echar a medio país aquí, sobre todo Italia, he visto niños muy mal educados, o sea, mal educados en el sentido que veo que golpean a los padres, o sea, son pequeños y cosas así, y ahí es porque entiendo que no, te das cuenta que son demasiado permisivos a veces con ellos. Pero también luego está la parte en la que los padres también maltratan a los niños con palabras o así, o sea, literalmente le dicen como, eres imbécil o estas cosas, un niño de 6 años, o sea, no nos damos cuenta a veces de eso y yo creo que muchas veces también he visto que justo, o yo creo que una frase que de hecho a mí me marcó mucho y
crecí con eso y después me di cuenta que es algo que me pesaba mucho, que fue el, cállate, estamos hablando los adultos. Uy, a mí cómo me pesó. Porque es verdad que me decían muchas personas eso y pues sí, me quedaba callada. Y después crecí siendo alguien muy introvertida. Yo de niña creo que era demasiado extrovertida. Siempre he tenido un mundo interno, por así decirlo. O sea, siempre he sido como muy creativa, siempre me gustaba como conocer, explorar. Incluso me la pasaba yo creo todos los días, al menos una vez a la semana, iba al zoológico o al Museo de Antropología porque me Sí, encantaba. O sea, sí, eran mis lugares sí. favoritos o el Museo del Papalote también, porque podía como pues, experimentar, conocer, me gustaba mucho eso, pero después me volví alguien muy, muy introvertida y me costaba hablar con las personas. O sea, hasta ahorita creo que otra vez estoy siendo extrovertida y el hecho de estar aquí haciendo un podcast para mí es revolucionarme otra vez. Y yo creo que esa palabra muchas veces es verdad, o sea, el respeto, pero también yo creo que no porque seas una persona pequeña, o sea, en ese sentido un niño, no debe haber respeto hacia ellos. También hay que escucharlos, ver sus necesidades, o sea, es como todo, si ella está hablando y yo la interrumpo, no significa que porque ahora ya estoy más grande puedo interrumpirla, también es un respeto, pero también pasa pues el niño al fin y al cabo es una persona. Enséñale a, no porque seas un niño tienes que callarte, ya cuando crezcas hagas lo que quieras. Sí. Es uno de los ejemplos que quería poner. O sea, Pero son respeten. valores que uno va aprendiendo y que es difícil luego quitarte, así como es difícil quitarte los traumas, las cosas que te dijeron, porque el maltrato psicológico es el peor que a veces no nos damos como cuenta, como dices tú cuando eres niño, ¿no? Que le dices al niño, eres tonto o no sabes, o sea, o en mi época que les decían si te reprobaban y había niños a que los ponían en un rincón con las orejas de burro, me imagino sus pobres niños, cómo crecieron, cómo, o sea, pues su vida, ¿no? O sea, soy un burro porque a esa edad, pues ya lo marcas para siempre, y aunque sea muy inteligente, ese niño se la cree y pues ya no, lo arruinaste para toda su vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que les decimos, porque el maltrato psicológico, si en un adulto es muy fuerte, cuando te hacen bullying, cuando te maltratan, es una de las cosas más difíciles de sanar el maltrato psicológico, imagínate en un niño, ¿no? Entonces, Claro, que estás aprendiendo y que pues es lo único que ves. Y después exacto. creces y te lo arrastras. Que también, como dices tú, entiendo que también viene, o sea, viene de ustedes como papás, pues van arrastrando todo un aprendizaje de generaciones anteriores y también es válido, o sea, pues, ustedes crecieron con lo que pudieron, como pudieron y lo que les enseñaron y nosotros, futuras generaciones que vamos a tener hijos en un futuro, va a ser lo mismo. O sea, con lo Exacto. que estamos cambiando, somos consecuencia de arrastrar lo que hemos Repetimos repetido. patrones. Exacto. Pero bueno, también aclarar que también puedes cambiarlos y justo que puedes aprender siempre de todos, desde un niño hasta un anciano o hasta un perro, tú no sabes, o sea, literalmente eso. Lo importante es, yo creo, como lo tomes, estar siempre abierto y ser empático con las personas. Y cultivar los buenos valores, ¿no? Las cosas que, pues, tendríamos que rescatar como sociedad, ¿no? El respeto hacia todos, ¿no? A todo mundo, sin importar si eres mayor, si eres chico, si eres anciano, o sea, cualquier persona merece todo el respeto y tenemos, si queremos respeto, tenemos que ser los primeros en darlo, ¿no? Justo. Pero bueno, ya nos desviamos, a ver, Como siempre. cuéntanos, entonces, bueno, dices que lo viviste más o menos normal, te das cuenta Sí. que había una familia un poco rara, pero Sí, o sea, ya en eso ya era bastante, no eran tradicionales, o sea, lo que yo veía como una familia tradicional, digamos. Pero bueno, creo que realmente es que de pequeña no, muchos recuerdos de cuestión de ti canalizando con los ángeles, ¿no? Es verdad que también no estás como tan entrada en no ese sentido cuando sabes. yo era pequeña, estás empezando. O sea, ni tú lo aceptabas, yo como me iba a dar cuenta, ¿no? Yo creo que ya fue un poquito más en la adolescencia, y como dijiste tú, ya a los 10 años, bueno, pues pasó eso. Y luego yo creo más ya como a los 12 o así empecé como, pues yo también ya me daba cuenta de más cosas también. Y pues también creo que lo interioricé y dije como, bueno, pues no es normal, nunca ha sido normal esta familia, pues está bien. O sea, también no solo es que yo te veía a ti que no eras normal, veía a mi abuela, veía, yo decía, no son normales y
cuestión de Los Ángeles, pues es que tampoco puedo decir, me acuerdo de algo en específico que dijera, mi mamá está loca. O sea, porque habla con ángeles, ¿no? No, como que lo viví en un proceso también bastante normal. Yo creo que ahora más grande es donde un poquito sí me desestabilizaba en el sentido no mal, pero sí cuando ya te empezaba a ver llorar o ese tipo de cosas, para mí sí, incluso a veces me pasa, ahora ya menos, sí, ya nada más la veo llorar y ya no estoy así en el sillón pintándome las uñas, no me las pinto, no, vayan en el iPad, en el TikTok si quieren. Pues ya te dejo llorar porque ya sé que es algo normal. O sea, antes me asustaba mucho, te veía llorar y era como, ay, ¿dónde está el botón? Que no llore, por favor. O sea, me sentía mal, pero ahora sé que es parte de, pues de que tienes que sacarlo y que ya si te veo que de verdad estás muy mal, como cuando pasó que escribiste el libro. O sea, yo siempre decía, mi mamá escribió este libro en un proceso tal cual lo voy a explicar. Escribía, lloraba, se quería aventar del balcón y luego regresaba y volvía a escribir. Lloraba, se quería volver a aventar del balcón y volvía a escribir. Y así fue cuando terminó el famoso libro, el primero que se ha publicado. Porque Déjenme aclararles por qué lloro, porque a veces la información que me llega es muy fuerte, a veces hay conceptos que pues sí o sea, como ser humano sí te pegan o que tocan ciertos temas que nos, o sea, como ciertas revelaciones de uno mismo a veces, ¿no? Que el libro, ¿por qué lo escribí así? Porque era contar un poco lo que había sido mi vida, era la primera vez que exponerme totalmente, aunque sí ya lo hacía, ya había dado conferencias, ya había intervenido en Italia, ya daba cursos, ya hacía muchas cosas, pero el plasmarlo, yo creo que de hecho dicen que es muy sanador escribir a mano, no escribir en computadora, porque a mano es cuando conectas con el inconsciente. Entonces, cuando no tienes alguna respuesta, cuando no sabes qué hacer, empieza a escribir a mano y empieza a escribir el problema que tienes y déjate llevar y seguramente van a empezar a salir muchas cosas de dónde viene el conflicto, muchas veces hasta las soluciones y todo. Y entonces, cuando me llega información muy fuerte, pues sí, sí me pongo a llorar, como cuando también me empezó a llegar la información del COVID. Yo me acuerdo que yo decía, ¿y ahora cómo le digo a la gente esto? Que se viene algo que muy fuerte, porque aparte ni siquiera me decían, viene el COVID, no es que me dan el nombre, decían, va a llegar algo muy fuerte que va a afectar a los pulmones y la gente va a tener mucho miedo y van a empezar a morir más que nada por el miedo, ¿no? Y va a haber mucha muerte. Entonces, yo entendía eso, pero no decía, ¿cómo le digo a las personas? Entonces, lo que empecé a hacer fue las sanaciones online en Facebook para elevar la vibración y ayudar a las personas a que no tuvieran miedo, ¿no? Y de hecho, si no tenías miedo, pues no, ni te enfermabas. Nosotras estuvimos con gente que tuvo COVID sin saber que estaban contagiados de COVID y nunca nos enfermamos, ¿no? Y yo digo que fue por eso, una la protección de los ángeles y otra que pues no, nuestra energía estaba alta porque no teníamos miedo, ¿no? Entonces, por eso luego lloro, no es que porque me la pasé llorando todo el día. O sea, hay que bueno, aclarar. es verdad que dijiste algo, lo de el miedo y también la vibración alta. Yo sí, al final, ya no había oleada de COVID, la verdad, ya se había acabado. Ya habían pasado, creo, 2 años de la pandemia, o casi Ujú. 3. Y yo ya estaba en Italia y justo íbamos a regresar a México de vacaciones. Y yo estaba en un periodo demasiado, pues sí, de baja, o sea, ni siquiera es vibración ya, o sea, literalmente estaba pues triste, estaba Vulnerable. vulnerable, exacto, bastante, y yo sí me enfermé. Y yo dormía con ella porque vivíamos en una casa muy pequeña y teníamos que compartir la cama. Y dormimos juntas y cuando fuimos a hacer la prueba para viajar al avión, literalmente al 2 días salía nuestro avión, tenía que ser la prueba COVID, las dos, y a mí me sale positivo y ella negativo. No hubo un momento en el que ella, durmiendo juntas, o sea, literal, seguíamos durmiendo juntas y todo, en un espacio, pues sí, era un monolocal, sí, sí, también, Bilocal. sí, Ujú. ok, bilocal, o sea, es un espacio demasiado reducido, 90 metros cuadrados, una cosa del tipo. Sí, en Italia las casas normalmente son muy, muy pequeñas. Pocas casas son.
grandes, grandes. casi todos son una habitación y sala, comedor y cocina, Todo todo fue en junto. otra habitación. Sí. Normalmente son muy, muy pequeñas. No, no tienen las casas como en México, aunque sí, sí hay, pero afortunadamente los angelitos nos dieron esta. Sí, la verdad. Pero sí, o sea, normalmente son chiquitas. Sí, o sea, estuvimos en un espacio demasiado pequeño. Era invierno, o sea, tenías que tener todo cerrado. No había manera de abrir las ventanas para orear porque te morías de frío, literal. Y si no era el COVID, iba a ser la pulmonía lo que me iba a matar. Nunca, se los puedo jurar, jamás se enfermó. Se hizo las pruebas como 3 veces. Ella rezaba que le diera COVID para que la aerolínea también no nos querían cambiar el boleto. Íbamos a perder pues, todo el boleto y pues, el dinero. Y nunca le dio, jamás. Mm. Y es verdad, el único momento en el que yo estuve vulnerable, boom, me dio. Sí, porque es una enfermedad de miedo. Bueno, de hecho, casi todas cuando uno tiene miedo es cuando te enfermas, cuando eres más vulnerable, cuando te enfermas de todo, porque, Se te bajan los defensas ujú, también, o sea, científicamente también es eso. sí, sí. Entonces, por eso muchas personas dicen, es que me está pasando de todo, o sea, me está yendo mal aquí, allá, y para colmo me enfermé, pues es eso, que bajas tus defensas, baja tu vibración y pues lógicamente eso te va a pasar. Exacto. Pero bueno, síguenos contando de... Otra vez nos desviamos. Pues eso, que yo creo que la parte que donde yo choco o me cuesta es justo como hija ver que tu mamá o tus padres están sufriendo, ¿no? O sea, a ver, no sufriendo, o sea, más bien, pues verte tan vulnerable es un poquito donde a mí me desestabiliza a veces y digo, ¿yo cómo le ayudo? O sea, pues más de decirte, ánimo, sácalo, como bebé, ¿no? Sácalo todo, pues a veces digo, uy, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo la contengo? Porque sé que pues al fin y al cabo nos tenemos nosotras y pues tenemos que ayudarnos. Pero es verdad que luego yo estoy así, digo, bueno, lo voy a dejar llorar. Ya yo ando ahí por haciendo mis cosas y de repente me llega información y me dicen como, dile tal cosa. Y ahí voy. ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué tal cosa? Que por eso estás así. Y nada, la veo que me voltea a ver así con una cara de, yo te mato. Y Ay, de repente es como, no, no, ¿te acuerdan que era terca? Sigue siendo a veces y me dicen, no. Y luego llegan 5 minutos como niña y regresan y me dicen, si era verdad. O sea, son estas cosas, como que de repente a ella le llega la información, de repente a mí, o sea, como que sí, ya empezamos como a vivir ese punto. Y pues al final pues, lo terminé normalizando. Y es verdad, o sea, también ahora tengo una amiga muy cercana aquí en Italia, que justo ya la primera vez que llegó, ella nos pidió vivir con nosotros un tiempo porque no logra encontrar casa, es muy complicado aquí, ciudad universitaria y hay poca oferta y mucha demanda. Y nos pidió vivir juntas. Y esta chica, pues, tiene muchos, digamos, un cuadro clínico bastante complejo, o sea, tiene de todo, ha tenido la pobre. Y la primera vez que llegó con nosotros, ni siquiera llegó a vivir. Llegó a dejarnos unas cosas y dijo, vuelvo la semana que viene ahora sí a vivir con ustedes un tiempo. Ah, bueno, no regresó. ¿Por cuánto tiempo? como 3 meses. No, Estuvo yo creo que como hasta más, una ¿eh? media hora en casa más o Estuvo menos. media hora en casa, literal. Y, y sí, como 3 meses, ¿no? Más o menos. Sí, Cuatro. 4. Trabajamos juntas, por eso nos hicimos amigas. No la volví a ver. O sea, literal, nos veíamos, ella vive en otra ciudad y nos teníamos que conectar por Teams, tenemos que sacar un proyecto juntas. Yo no la vuelvo a ver físicamente hasta casi una semana antes del examen. Yo hice un semestre online con ella intentando sacar un proyecto, era muy difícil. Pero entonces yo le dije, es que no sé qué hacer, porque justamente su enfermedad, o sea, le empezaron a pasar más cosas, empezó a enfermar más, ya no podía salir de su ciudad porque tenía que estar todo el tiempo en el hospital, haciéndose pruebas y todo. Entonces yo me acuerdo que, de hecho, esto nunca se lo dijimos, y si estás viendo esto, no va a decir tu nombre, pero te damos un cupón, discúlpanos por el desmadre que te hicimos. Bueno, no, la verdad es que no, le ayudó. Yo le dije, oye, es que estoy preocupada, o sea, ya no vuelve, no sé qué hacer, está mal, está enferma, ya ni siquiera la preocupación del proyecto, yo, pues,
le tomé bastante cariño, porque así soy con las personas que quiero mucho, y, y le dije, me preocupa porque su situación es crítica, o sea, está en una situación bastante crítica, que no sé qué hacer, y volteé y me dijo, ¿te acuerdas el día que vino media hora a dejar sus cosas? Y yo, ajá, me dijo, ok, la energía fue de nosotras, sobre todo de ella tiene un poder que cuando tú entras a casa, se sana la gente. O sea, la gente más bien viene inconscientemente a sanarse con ella. O sea, llegan sus amigos y de repente traen ahí un problema, se le soluciona. Y llegó esta chica y se ve que su energía la sanó en esta media hora que estuvo ahí echando chisme y yo no sé qué le destapó, qué le movió y pues por eso terminó sin venir, sin regresar. Pero después regresa, hacemos el examen, pasa el verano y vuelve a regresar ahora sí aquí donde vivimos, a la universidad. Y estuvimos haciendo proyectos juntas, estuvimos todo el tiempo haciendo proyectos. Había muchas noches que no dormimos, o sea que la pasamos muy mal. Ella tomaba mucho, pues, bebidas energetizantes, las dos con café, o sea, cosas que para su situación no podía. O sea, si tan mal estaba, pues lo hubiera llevado realmente al hospital rápido. O sea, ya de por sí una persona sana, pues era Pero complicado, yo la ¿no? veo ya mucho mejor, ya no Justo está es a lo mal. que voy. No volvió a decirme me siento mal, tengo que ir al hospital. No volvió al hospital. O sea, yo no sé explicarlo, pero a cierto punto creo que el estar el venir aquí la sanó mucho y la ayudó. Y de hecho la veo mejor y también traía ahí algunas cosas sentimentales y la veo bastante mejor. Entonces son como esas cosas que pues al final la gente que convive contigo pasa eso, ¿no? Pero yo también me acuerdo que cuando llegaba las primeras veces, ya después de, cuando ya regresó bien a vivir aquí a la ciudad, ya no vive con nosotros, jamás vivió con nosotros, estuvo un tiempo durmiendo, pero iba y venía. Yo me acuerdo que le decía, yo nomás te aviso que tú entras a casa y seguro mi mamá te va a querer limpiar. ¿Ven estas cosas de aquí? Son esencias que canalizó ella y entonces eh, No las hice sola, las hice con otras una personas. colaboración, Ajá, ¿sí? exacto. Y literalmente llegó y le dije, seguro vas a llegar y te va a decir algo. Y fue lo que pasó. Varias veces llegaba a la casa y mi mamá, ay, no, no, espérate, espérate, espérate. Saca su esencia y le empezaron, ay, qué fea vibra traes, ¿de dónde vienes tú? Y así las dos rociadas, llegando así de la escuela demacradas, con 50 cafés encima, y las dos así, no, no, quién sabe dónde se metieron, ay, qué fea vibra traen. Y así, entonces ya de repente llegaba mi amiga y decía, hoy cómo traigo la vibra, Nadia. Y mi mamá, estás mejorando, ¿eh? ¿Qué estás mejorando? Y así, entonces es lo que pasa, realmente yo creo que cada vez que llego a casa ya nada más con una amiga es como, pasa que te den tu limpia y luego te ofrezco un vasito de agua. No, pero eso nada más con los que ya les tengo confianza, porque si cuando alguien llega que veo que traen una energía muy negativa, no digo nada, nada más me protejo a mí, protejo a ella, y ya cuando se van empiezo a limpiar la casa. Y debo aclarar que no es que los que, o sea, los que llegan a casa no es que se, ¿cómo decir? A veces sí me da como cosa, porque, pero es solo cuando traen muchas cosas así que entran en este campo áurico, se podría decir, que tenemos donde pues yo siempre pongo ángeles en la casa, les aconsejo que pongan ángeles en su casa, literal, así, les pidan que se pongan ángeles en su casa. Una cosa, los ángeles no les gusta estar en el desorden, en la suciedad, entonces, si tienen un desorden, si tienen sucio, los ángeles no van a estar. Entonces, hay que tener, yo empecé a tener cada vez más ordenado y más limpio, porque los ángeles están en esos espacios. Si quieres elevar la vibración de tu casa, tienes que tener todo ordenado, limpio, y pon ángeles, y entonces tú proteges hasta tu casa por fuera y por dentro, y yo creo que ese es el campo que se crea, ¿no? Y cuando vienen, también una vez vinieron unos familiares, cuando vinieron unos tíos a visitarnos, y ella venía en una depresión y al día siguiente salimos a pasear y al día siguiente ya no se levantó y dije, ups, perdón tío, no te dije, pero ella viene muy mal y viene a sanar. Dije, pues se van a tener que quedar aquí,
Sí, en, en la casa. bueno, no estábamos en el residence todavía, entonces ellos habían rentado otra parte y le digo, se va a tener que quedar todo el día acostada y yo voy y la sano y todo y hacemos la sanación y todo, pero no se va a poder levantar. Y sí, pero luego ya pues estuvo bien, ¿no? Entonces sí es parte como de lo que hacen los ángeles, sanarte y por eso muchas veces pasan esas cosas. Entonces, pues sí, sí es complicado, pero bueno, si se sanó, no creo. Le gustó, por eso sigue viniendo a casa, creo. Sí. No por tus tostadas de tinga, porque se declaró fanática. ¿Quién no, la verdad? Sí, la única cosa de comida mexicana que podemos hacer aquí en Italia, que encontramos fácilmente para hacer, que casi no hay nada, pero bueno. Y aparte de eso, No sé, estoy pensando. pues bueno, mientras se queda pensando, porque se ve que no tiene muchas Pues cosas es que ya es que... parte de mí, o sea, no, yo no, no es como que diga, ay, esto me parece tan loco o extraordinario, ¿sabes? Pues más de lo que he contado, que pues, no te puedo ocultar nada, todo te chismean. No, la verdad es que a mí también me gusta, yo también tenía mucho conflicto con Los Ángeles, muchas veces también me enojé con ellos, muchísimo. Eh, yo creo que una de las cosas que creo que tú también lo contaste es, yo decía, pero ¿por qué a mí? O sea, yo, ¿por qué? ¿Quién te dijo que yo quería? Es más, yo estaba enojada por estar en el mundo. O sea, a mí me enojaba y le decía a ella, me frustré mucho porque estuve un tiempo bastante mal por una situación y yo le decía, es que a mí no me gusta vivir. O sea, le decía, ok, estoy viviendo, tampoco es que me quiero quitar la vida. Siempre he dicho que soy muy floja para esas cosas. Digo, ay, no, pensar cómo, qué flojera. No, la verdad es que sé el daño que puedes dejar y no me gusta tampoco. Y pues también, no, digamos que no me gusta. Pues digo, ya estoy aquí, pues ya lo que vine, ¿no? Pero en ese momento yo me acuerdo que estaba muy mal y decía como, es que no me gusta vivir, no me gusta el mundo, se me hace cruel. O sea, para mí el mundo, y se lo estoy diciendo, eso fue hace un año un poquito, sí, un año. Mi pensamiento era, ¿qué hago en este mundo? Es un mundo cruel, no me gusta, me hace sufrir. Creo que, pues, es algo que no digo mucho, en realidad es que no lo expreso, pero creo que algo que me caracteriza mucho, más bien, y yo creo que se ve, pero nunca lo he exteriorizado, es, soy muy sensible. A veces hay gente que lo ve, gente muy cercana, que sabe que soy muy sensible, y otra que pues, piensa que no. Incluso, como decía, a veces la gente me dice que piensa que soy muy creída o estas cosas, pero en realidad es que no, en realidad soy alguien muy sensible, entonces soy muy susceptible a las cosas que pasan, como también puedo decir alguien muy empática a veces, y justo con lo que decía de que no sabía decir no, entonces siempre estaba diciéndole sí a todo el mundo y estas cosas, y para mí fue un shock demasiado fuerte el darme cuenta que cuando yo no aprendí a poner límites, me fue bastante mal, incluso pues, me perdí, o sea, yo no sabía ni quién era yo, no me gustaba, todo lo que yo tenía, justo como decía, ese mundo tan de reglas, tan yo sé quién soy, yo me conozco, yo sé lo que quiero, yo sé lo que sí, lo que no, se perdió. Y para mí fue muy fuerte y me desestabilizó mucho. Y cuando yo le decía, es que no me gusta este mundo, es muy cruel, o sea, me hace sufrir bastante, no me gusta estar aquí, me lo transformé en enojo también lo que decimos una vez, echarle culpa, siempre buscas a quién echarle la culpa, se le echó mucho a los ángeles y me enojaba mucho. Es que me decía, es que estás aquí porque tienes que aprender a sobrevivir, a llevar. Todas las cosas que me dijeron bien. No, pero lo que sí es que cuando son procesos que tienes que pasar, que tienes que vivir para sanar todo lo que traes del pasado y es como enfrentarte a esas situaciones que no te gustan y son los famosos momentos de crisis existencial que tiene uno, que son los que realmente te hacen ver de que pues hay algo que no está bien en mí, que tengo que sanar, ¿no? Y ya, lo que te dijeron en ese entonces es que tenías que aprender a poner límites y por eso te enojabas porque decías, yo no sé cómo y no quiero, ¿no? O sea, que las personas no se aprovecharan de ti porque siempre decías que sí y siempre terminabas trabajando de más o haciendo cosas por otros cuando no querías, ¿no? O sea, y que lo hacemos todos, o sea, realmente casi siempre
porque, pues porque no quedar mal o porque te acepten o porque así aprendiste o porque quieres que te encajar con ellos O que no se vayan de tu lado también. ajá, Eso. o que no se vayan a enojar, ¿no? Entonces no sabemos decir no. Siempre, los ángeles siempre dicen, piensa bien por qué haces siempre las cosas, el trasfondo que hay de todo eso, y cuando vamos siempre a la raíz es porque estamos buscando amor. Estamos buscando que nos quieran y que nos acepte todo el mundo. Esa es la única realidad, porque a lo que venimos aquí, como siempre les digo, es a experimentar amor, a vivir amor. Entonces, cuando no lo tenemos, no nos sentimos verdaderamente plenos en ese amor, vamos buscando. O sea, quien, y por eso muchas veces aceptamos muchas cosas, como hemos hablado en capítulos anteriores, de pues parejas que no funcionan, de relaciones, amigos, también con la familia, muchas veces soportamos muchas cosas, O pues sobre todo a ti mismo también. exacto, porque estás buscando amor, ¿no? Estás buscando alguien que te quiera y que te haga sentir que, pues a alguien le interesas, ¿no? Ujú. Y es eso, por eso creo que eso fue lo que te enojabas por eso, ¿no? Sí, sí, yo tuve una dualidad bastante fuerte con eso. Pero bueno, después de que logré como entenderlo y afrontar, pues, no me quedó otra justo decir como, pues ya estoy aquí, pues ya qué hago. O sea, o me quedo enganchada en esa situación de siempre de estar como echándole la culpa de por qué estoy en este mundo, no me gusta, es cruel, o busco estar bien en él. Y fue lo que hice. Al final busqué la forma de estar bien en él, de hacer las paces con él y sobre todo conmigo misma. Fue algo que, pues yo creo que fue la clave de todo. O sea, como dices tú, buscaba siempre el amor de otras personas, todo inconsciente, honestamente, no lo había visto, por eso no lograba encontrar el por qué, no lograba decir no o salirme de situaciones. Pero en realidad es que me di cuenta que la primera persona que no se amaba era yo misma y que no se aceptaba era yo misma. Y cuando ya toqué bastante fondo y dije hasta aquí con todo y rompí con todo, o sea, literal todo lo que yo, mis esquemas, todo, ojo, no es que fui literalmente físicamente y rompí las cosas, o sea, o personas, no golpeé a nadie, más bien fue mis esquemas de decir basta, hasta aquí y empecé, fue como un, pues como dicen, un renacer, como el ave fénix que surge de las cenizas literalmente. O sea, puedo decir que fue lo que sentí, lo que viví, fue así. Busqué renacer, pero desde ahora, desde mí. O sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y a seguir adelante. Y fue lo que hice. Sigo en proceso, pero bueno, ahora estoy bien, ahora me gusta mucho vivir. Me di cuenta que el mundo sí a veces es cruel, pero también puede ser muy lindo y pues ya estás aquí, pues disfrútalo. Pues, tómate una cerveza y vamos a divertirse, ¿no? O sea, es un modo de decir. Es que por experiencia y por todo lo que veo, pasamos por la famosa noche oscura del alma. Entonces, tú empiezas un proceso de sanación, empiezas a trabajar en ti, muchas veces este despertar del alma, traes varios años en los que has estado trabajando en ti, de repente traes una recaída porque a lo mejor saliste de una situación difícil y de repente empiezas a darte cuenta como que parece que no hubieras trabajado nada, que te empiezas a sentir otra vez mal, ¿no? Y te empiezas a enojar, dices, tanto que he hecho, tanto que he trabajado y no ha servido a nada. Y no, es precisamente ahí donde empiezas a romper con tu viejo yo, como dice ella, y empieza a resurgir el nuevo yo, pero que realmente es quién eres, quién es tu esencia que tuviste que esconder que para que te aceptaran y que muchas veces ni siquiera tú mismo conoces, que ni siquiera tú mismo sabes que eres así. Y te empiezas a acordar de cómo eras o cómo eras cuando eras niño, ¿no? Lo que te gustaba. Y es esa parte que sale, pero sí es una parte que es bastante dolorosa. Todos los que, y no me van a dejar mentir, los que han pasado por este proceso, los que hemos pasado por este proceso que es el despertar del alma, pasar la noche oscura,
que muchos lo comparan a los 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Que es encontrarte contigo mismo, con esa parte que no te gusta de ti, ¿no? Que no te gusta ver y es un proceso bastante complicado, pero sales de ahí que te quieres comer el mundo y que ya dices, ahora sí soy yo, ya no me interesa lo que digan los demás, ya no me importa si me aceptan o no, y empiezas a ver el mundo desde otra perspectiva porque también sabes que no puedes cambiar a los demás, que lo único que puedes hacer es cambiarte a ti y trabajar en ti y a medida que tú vas cambiando y vas trabajando en ti, vas siendo también más amoroso con las personas que se te acercan, pero ya no tratas de cambiarlos también a ellos. Ni desde la necesidad. Exacto, o sea, ya los dejas ser libres y tú eres libre y si ellos concuerdan contigo, pues qué bien, y entonces empiezas a crear esas comunidades, ¿no? Que empiezas a rodearte de personas con las que eres afín, y si no, también está bien, porque a lo mejor no es su momento, no es su proceso, y más adelante van a regresar, entonces pues dices, bueno, pues no, ok, adiós, o sea, ya no te duele de que, ay, mi amigo se fue, me dejó, no me quiso hablar, o eso, dices, no, pues no estamos en la misma óptica, no estamos viviendo lo mismo, tiene que llegar su proceso y pues si lo necesita, aquí estoy, si no, pues tan amigos como siempre. Entonces es ahí donde se empieza a generar el verdadero cambio, empiezas a cambiar tu entorno, porque si no te frustras queriendo cambiar el mundo, que no lo vas a poder cambiar, o sea, es inmenso y cada quien tiene su aprendizaje, ¿no? No, no, exactamente. Sí, justo aprendes, pues esto en esa noche oscura del alma es, aprendes a tocar el dolor. Y yo creo que es la cosa que más, yo creo que es uno de los miedos más fuertes que todo el mundo tiene. O sea, yo no creo que alguien me diga, ay, me gusta sentir dolor. O sea, aunque los que a lo mejor se autolesionan o este tipo de situaciones, en realidad es porque hay un dolor más fuerte de fondo. Entonces, a nadie le gusta el dolor y por eso te autolesionas, porque es más fácil. Pero uno es, si es muy duro tocarlo, si te sientes muy mal y si sientes que se te acaba el mundo literal, pero cuando realmente lo tocas y llegas al fondo, como por arte de magia, parece que hace como ¡pum! Y es un subidón de, pues, de éxtasis, de adrenalina, de, ok, se liberó, o sea, si como dices tú, y estás bien, empiezas a estar bien contigo. Pero es difícil y es duro porque efectivamente a nadie nos gusta tocar el dolor, pero si tú encuentras la fórmula, y eso lo hacen mucho en Los Ángeles, o sea que al final el dolor que estás viviendo, sabes que lo tienes que tocar, lo aceptas, lo tocas y lo trabajas, es más fácil, es mucho más rápido salir. O sea, de ti depende lo que hablábamos, creo que en el primer capítulo, de ti depende cuánto tiempo te vas a tardar, si lo haces rápido o si lo haces difícil, porque muchas veces cuando aprendes ya dices, ay, algo me está molestando, algo me está doliendo, algo se está despertando, memorias pasadas de pues no sé, de vidas pasadas, de ahorita, lo que sea, y dices, siento este dolor, ya dices, a ver, ¿qué me está pasando? Ayúdenme a sacarlo, y ya, lo liberas, cuando antes eran días, años, pero ¿por qué a mí? Yes, y todo, o sea, dejas de sufrir. O sea, Ajá. vas ya más rápido y como ya sabes que te vas a sentir mejor, pues ya estás como decimos, flojito y cooperando así de, ay, ya, vamos, sí, rápido. Total, lo vas a tocar. Pero es verdad, o sea, a mí me pasa de repente, no es como que ahorita de repente ya no sienta dolor, o sea, ya nunca en mi vida, pues no, de repente hay cosas que me molestan, me duelen, lo que quieras. Pero sí, justamente me pasa eso, o sea, de repente es como, uy, ya sentí ahí la espinita, de repente es como, corro, agarro la libreta y como dices tú, es que escribir es súper liberador. O sea, empiezo, a veces ni siquiera sé, nada más digo, siento la espinita del corazón, por así decirlo, ¿eh? Y de repente es, ¡boom!, cuando voy a escribir el pergamino de qué era. Y resulta que, no sé, no me compraron los nuggets que querían en McDonald's, o sea, es decir, ¿no? Son este tipo de cosas, obviamente no, son situaciones más fuertes, pero, o sea, como dices tú, se vuelve, es más, se vuelve como un hábito. O sea, lo sientes y es como, ok, ya sé cómo encontrar la solución, vamos a sacarlo. Así Porque es. si estás ahí días y días, pues no. La resistencia, como dices tú, pero todo es un aprendizaje y un proceso. Así es.
Y que cuando aprendes el método, por eso yo siempre les digo, la espiritualidad y vivir con los ángeles es un estilo de vida. O sea, es tu día a día, o sea, es convivir con ellos, es, a ver, no es que no te pasen cosas, te siguen pasando y te pueden suceder cosas que de repente antes hubieras dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya se acabó el mundo, ya, o sea, mi trabajo, a lo mejor te pasó algo en el trabajo, te corrieron de un trabajo, ¿no? O te dijeron que siempre no, o alguien ya no va a colaborar contigo, trabajar contigo algo, y antes lo hubieras visto, ya, yo, es la catástrofe, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No sé qué. Y ahora lo ves y dices, bueno, pues por algo lo habrán quitado ahorita, por eso no me toca, y a lo mejor porque tengo otra cosa que tengo que hacer y me van a abrir más puertas, y si estuviera este trabajo, pues no me iban a contratar en el otro, ¿no? Entonces, es como esa parte que ya empiezas a ver, todo hay un porqué, que yo muchas veces no puedo ver, pero ellos sí saben, y entonces ya no más pregunto, ¿por qué me está pasando esto, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y ya nomás dicen, pues déjate guiar, guíate aquí, entonces, o fluyes, ya ni preguntas, ya fluyes porque ya sabes que te va a llegar algo mucho mejor. Entonces, eso es realmente vivir una vida con ángeles, sentir la guía siempre y que sabes que ellos siempre te van a proteger. Yo me acuerdo, un amigo siempre me dijo que hace años que yo estaba llorando porque me había pasado no sé qué y estaba muy triste y me dijo él, no te pongas triste, los ángeles te quieren mucho y si te quitaron algo de tu camino es porque no era beneficioso para ti, porque eso no te correspondía. Y me quedé pensando y dije, ay, si me lo dice para que no me sienta mal. Y con el paso del tiempo, con los años, dije, ¿cuánta razón tiene? Y cuando veo lo que los ángeles no me dieron o que no fue para mí, aunque yo estaba terca, que lo quería, ¿no? Digo, ¿con qué razón tenían? Me quitaron algo que no iba a ser, que me iba a hacer daño y que no era lo que yo necesitaba en ese momento. O me hubiera cerrado puertas de otras cosas, ¿no? Entonces, ya cuando aprendes eso dices, pues sí, todo lo que hacen es para mi bien. Entonces, aunque yo no lo entienda, siempre hay algo para mi bien. Y eso es vivir con ángeles, realmente. Pues Sí. bueno, pues ¿quieres agregar algo más o nos despedimos? No, bueno, solamente finalizar que justamente lo que dijiste, aprender a tener, aceptar que los ángeles son parte de tu vida y no es una cosa que le pasa a ella o a mí o hasta a mi hermana, que, bueno, ya lo contará ella cuando esté aquí. O sea, no es como que sea solo una cuestión de que pues, somos la familia que logró, o sea, que tiene contacto con ellos. No, En realidad es que todos. Y una vez que aceptas que son parte de tu vida, lo que me decía ella, no te acuerdas, o sea, que cómo lo viste como niña. Pues, para mí es algo normal. O sea, sí fue un poquito shock, pero es como, no sé, o sea, como cualquier cosa, así de repente dices, ay, veo que esto no todo el mundo lo hace y mi familia es un poco diferente al resto o de lo normal. Oye, o sea, simplemente eso, o sea, para mí siempre fue como algo normal, por eso no puedo decir, wow, lo viví como algo súper loco, ¿sabes? O sea, de repente sí nos pasan cosas que digo, uy, pero como que ya digo, ay, bueno, son los angelitos. exacto. Y eso, de ahora sí. Gracias por habernos escuchado otra vez en este podcast. Recuerden seguir nuestras redes sociales, que vamos a estar subiendo contenido. Eh, además de seguir sus redes para que escuchen los mensajes canalizados, diarios y pues, gracias. Gracias y que tengan un hermoso día. Hasta la próxima.